Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. En esta ocasión le damos la bienvenida a Joel Virgen, él es director de estrategia para la TAM en TD Securities. Muchas gracias, Joel, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Salvador, siempre un placer, gracias por la invitación. Si te parece bien, platiquemos en esta ocasión, en este análisis, acerca de algunas preguntas que comentábamos fuera del aire. Son de las preguntas más comunes relacionadas con la política monetaria de Banxico, preguntas por parte de inversionistas que muchas veces, pues nada, se quedan en el aire, las pasamos de largo y que nos gustaría platicar contigo en esta ocasión. Si nos permites, la primera de ellas, saber qué tan cerca consideras tú que se encuentra Banxico de concluir con su ciclo alcista, mi querido Joel. Sí, claro que sí, coincido, son preguntas relevantes y es justo donde está actualmente la discusión o las inquietudes en el mercado. Yo te diría, respuesta corta, yo creo que está muy cerca de concluir su ciclo y me baso al menos en cuatro ideas generales. Una es, estamos viendo ya indicios de desaceleración económica por un lado, que tienen que ver con pues, parte de los insumos que Banco de México toma para evaluar su política monetaria presente y futura. Dos, estamos viendo también que la tasa real, es decir, Banco de México ha impulsado la tasa de manera significativa al alza durante casi un año hasta llevarla a un nivel del 10% anual, lo cual implica en términos reales una tasa récord de casi 4,5% real ex ante. Nada más para darte una idea, actualmente Estados Unidos, después de lo que lleva subiendo las tasas de interés y con todo el ruido que ha hecho en los mercados, apenas asoma la cabeza en términos de tasa real, es decir, la tasa nominal que toma en cuenta la inflación esperada para los siguientes 12 meses, apenas asoma su cabeza a un terreno positivo, mientras que en México casi está al 4,5%, respecto a otros bancos centrales de otras latitudes como en Asia, que van muy detrás en el esfuerzo de contención de las presiones inflacionarias. Curiosamente, y para variar, en esta ocasión, Latinoamérica en general y México y Brasil en particular van a la cabeza de estos esfuerzos. Brasil casi con 8% real, México ya casi con 5%, te diría, están muy cerca. ¿Cuál es el pendiente todavía? Que la inflación empiece a mostrar signos de estabilización y empecemos a ver una caída gradual. Que veamos en las expectativas de inflación que terminen las revisiones, que ya se estabilizan y que, ¿por qué no?, que en un futuro cercano empiecen a relajarse las expectativas de inflación al cierre del 2023 y el promedio para los siguientes 4 años. Oye, Joel, ¿tú crees justamente en esta lucha conjunta de varios países que hemos tenido con respecto a la inflación? ¿Crees que Banxico se logre desacoplar de las decisiones de política monetaria que trae la Reserva Federal de Estados Unidos? Fíjate, curioso, en teoría, si uno es riguroso, no habría por qué ser mecánico o robótica la respuesta de Banco de México a los movimientos de la Reserva Federal. Sé que es lo que los participantes de los mercados esperan, que cada incremento de la Reserva Federal sea al menos equiparado en dirección y en magnitud por parte del Banco de México. Sin embargo, déjame decirte, los ciclos económicos de Estados Unidos y de México están en situaciones o en etapas distintas. En Estados Unidos la economía se encuentra desempeñándose por arriba de su trayectoria de largo plazo y comienza a desacelerarse. México apenas alcanzó su nivel previo a la pandemia y todavía estamos por debajo de esa trayectoria de largo plazo. Ese es un punto. Un segundo punto, la naturaleza de las presiones inflacionarias es relativamente distinta. En Estados Unidos tienen presiones de oferta y de demanda. En México casi todos son presiones todavía importadas. Tercero, y como ya mencioné,
La Reserva Federal empezó mucho después que Banco de México. En términos de tasa real, está todavía muy baja en los Estados Unidos, mientras que en México ya está relativamente alta la tasa de interés en términos reales. Y creo que esas son algunas de las razones por las que no hay necesidad de de ajustar uno a uno. Creo que estamos muy cerca de desacoplarnos. ¿Qué se necesita? Que empecemos a ver que la inflación a nivel local empieza a relajarse y sobre todo en los rubros donde queremos verla, en esos rubros que tienen que ver con las mercancías y los servicios y no tanto en los alimentos frescos o en las tarifas de energía que dependen mucho más de efectos climáticos, estacionales o de eventos mundiales. Claro. Oye, en estos días ha habido pues una discusión que incluso ha llegado a las conferencias de prensa de las mañanas que tiene el presidente. ¿Cómo ves este cambio o este posible cambio en la composición de la Junta de Gobierno de Banco de México en el corto plazo, derivado pues de estos movimientos posibles de Gerardo Esquivel? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo te diría una primera gran conclusión. La forma en la que habla el presidente nos sugiere que no lo va a ratificar en su posición y abre la puerta a hablar de candidatos y de sus posibles perfiles. Segundo punto, recordemos, por ley vamos a empezar a discutir si es que hay un conflicto de intereses, si es que el presidente nombre al sucesor dentro de la Junta de Gobierno, pero si hay un conflicto de intereses, pues bueno, la verdad es que está en la ley. Es parte de la ley que sea postulado por el Ejecutivo, confirmado por el Senado, y ahí es donde está. Creo que el reto es más bien ético respecto a proponer un perfil que realmente aporte a la Junta de Gobierno en este tan difícil entorno local y mundial. Esa es mi segunda reflexión. Mi tercera, podemos hacer una lista y especular respecto a nombres, sin embargo hay que reconocer lo que ya sabemos. Lo que nos ha mostrado, al menos la presente administración, es que suele privilegiar a perfiles no necesariamente con una experiencia vasta o afín a las labores del Banco Central, que sería lo ideal, sino tiende a privilegiar organismos cercanos, como en este caso la Secretaría de Hacienda o los bancos de desarrollo, y a perfiles que también ve mucho más cercanos o mucho más afines que con respecto a sus capacidades o a su background profesional. Esa es mi cuarta reflexión. Y la última, hay un punto que hay que recordar también. La ley nos dice que 3 de los 5 miembros de la Junta deben de tener experiencia probada en el ramo financiero, tanto privado como público. La plaza que deja Esquivel y la composición actual de la Junta permite que el nuevo candidato no necesariamente deba de tener ese perfil. Importante, sería deseable que lo tuviera. La ley en este punto no lo exige. Eso puede abrir la puerta a varios candidatos. Y si me dejas agregar un último punto, creo que sería una excelente oportunidad de añadir un elemento que no ha estado ahí desde que yo recuerdo en la composición de la Junta de Gobierno. Alguien con experiencia de primera mano en los mercados financieros, alguien con los antecedentes de haber operado directamente en los mercados de renta fija o tipo de cambio y que le agregue a la Junta un sabor mucho más cercano a la reacción de mercados y a la forma en que la política monetaria tiende a reflejarse en los mercados financieros y a ser efectiva en la forma que Banco de México lo desea. Qué interesantes las reflexiones que nos compartes y creo que abre la puerta este comentario tuyo pues a mucha plática de aquí a fin de año, que es el momento en el que se tendría que dar este cambio, ¿no? Totalmente, y qué bueno que me dices eso, porque déjame agregarte, recordemos, sí se da hacia diciembre cuando por ley termina el periodo de quien saliente de la Junta, pero no hay ninguna exigencia respecto a que en el mismo diciembre sea revelada la identidad del nuevo candidato y obviamente confirmada por el Senado. Pueden pasar varias semanas, si no es que meses. Ya ha ocurrido,
No en esta administración, en administraciones posteriores que han pasado varios meses antes de tener novedades en ese frente. Espero y hago votos porque sea oportuno, porque no queremos meter más incertidumbres al mercado, a los mercados financieros. Sin embargo, yo te diría, no sería una falta a la ley, tendría un antecedente, pero ojalá que esta se dé en una transición pues lo más suave, clara y comunicada posible. En esta colocación en la que nos estás dando, Joel, en donde nos ubicas perfectamente en tiempos, en realidades jurídicas, y que creo que es muy valioso para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. ¿Cuál consideras tú que es el principal reto de Banco de México y de la política monetaria del Banco Central hacia adelante? Déjame ir de lo general a lo particular. Creo que de lo general el principal reto lo tiene ahí todos los días, que es enfrentar este difícil entorno global donde tenemos una Reserva Federal elevando las tasas de interés, tenemos un dólar todavía fuerte que tiende a debilitar las monedas de países emergentes, tienes todavía precios o presiones inflacionarias latentes con relativamente altos precios de la energía y de los alimentos, tienes un conflicto mundial, mundial me refiero a con relevancia financiera mundial, que es la guerra en Ucrania, que te afecta directa e indirectamente también a este tema de las presiones inflacionarias. Así que el entorno es muy vasto, es muy rico en su variedad y pues la incertidumbre es muy alta. Entonces te diría, el primer gran reto es seguir navegando en este entorno de incertidumbre. Segundo punto, y déjame subrayar incertidumbre, podemos intentar cantar victoria respecto a que la inflación podría estar cerca de moderarse en México. Por ejemplo, los costos de producción en México comienzan a dar señales de haberse estabilizado a partir de los últimos 6 meses. Deberían reflejarse en una estabilización de los precios al consumidor, pues entre noviembre y diciembre. Ojalá que sea así. Probablemente veas una disminución a partir de enero por base de comparación anual, porque van a afectar mucho más o van a haber tenido más oportunidad de transminarse menores precios de la energía, por ejemplo. Pero de ahí a pensar que la caída en la inflación va a ser muy pronunciada, probablemente no va a ser así, y ese es el segundo gran reto del Banco de México, esperar por la evidencia correcta de que los precios empiezan a moderarse antes de aflojar su discurso. Y tercero, déjame añadir que es mucho más estructural, pues asegurarse de que la convergencia de la inflación tiende o va a tender en algún momento a cumplir con el objetivo. Y recuerdo un punto, desde que Banco de México tiene como objetivo 3% de inflación que fue fijado en el 2003, nunca ha sido alcanzado, o al menos la inflación nunca ha terminado por fluctuar alrededor del 3, sino alrededor del 4.2, 4.3. Ojalá que se dé este esfuerzo en esta ocasión y se logre este cambio pues casi estructural en términos de convergencia inflacionaria. Joel, muchas gracias por este análisis tan claro que nos diste en esta ocasión respecto a Banxico y a su política monetaria. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Al contrario, Salvador, muchas gracias de nuevo por la invitación. Un gusto. Él es Joel Virgen, director de estrategia para la TAM en TD Securities, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.